La economía mexicana inició este 2018 con 3 desafíos importantes. El primero era el impacto que pudiera tener en México la reforma fiscal de los Estados Unidos que implementó el presidente Trump. No ha pasado gran cosa. El segundo, las elecciones presidenciales. Nos fue muy bien. Votación absoluta y sin problemas. Y después, el Tratado de Libre Comercio. ¿Y cómo se ha desempeñado la economía mexicana? ¿Cuáles son sus desafíos posteriores? Hablaremos con Fernando López. Él es presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Tomar decisiones para nuestra billetera tiene que considerar qué está pasando en general en la economía. Y venimos de un proceso electoral que puso nerviosos a algunos, pero que al final vimos que el país sigue caminando y sigue caminando bien. Para ver las perspectivas del 2019, invitamos a Fernando López Macari, quien es presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Oscar, Mauricio. Fernando, qué gusto por la que invitación. nos acompañes. Pues ya Qué gusto, Fernando. Y pues ya puso las cartas sobre la mesa, Oscar. O sea, venimos de un proceso que nos había puesto nerviosos a muchos. Sin embargo, las cosas parecen estables. Si me permites, Mauricio, podemos hacer un análisis un poco de cómo empezó el año y qué es lo que ha pasado y cómo se han... Pues no también, según las cifras del INE. Sí, no, fue un año cómo se han disipado, ¿no? Cómo se han disipado estos riesgos y cómo se han incorporado otros riesgos, ¿no? Al principio del año, recordemos que arrancamos con una reforma fiscal en Estados Unidos, una reforma muy agresiva por parte del presidente Trump, disminuyendo la tasa de impuesto sobre la renta. Y lo que nos preguntábamos en México es si debiéramos de hacer lo mismo, disminuir la tasa de impuesto sobre la renta, porque íbamos a perder competitividad. Ese era uno de los factores de incertidumbre. ¿Y si perdimos? No, aparentemente no. Ahorita voy a ahondar un poco más en ese tema, pero el primer escenario era un riesgo por la reforma fiscal en Estados Unidos. El segundo era la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y el tercer gran escenario de incertidumbre era la sucesión presidencial. Hoy, 8 meses después, pues estamos con un corte, vamos a decir, semestral, en el cual ya pasamos la sucesión presidencial. El riesgo en los mercados financieros es que hubiera un conflicto postelectoral que no se dio. La realidad es que se dio un ejercicio cívico ejemplar en nuestro país, una elección histórica. Hemos hecho análisis sobre la reforma fiscal en Estados Unidos y cómo pudiera impactar a las empresas en México, y lo que vemos es que no se pierde una gran competitividad. Lo que vemos es que hay impuestos estatales en Estados Unidos asociados a los impuestos federales, y esto sumados, comparados con la tasa efectiva de impuesto sobre la renta en México, pues está a niveles competitivos. Y por último, lo que nos queda es... nos asustamos por nada. Pues a ver, no nos asustamos. Pero no nada más era un tema de impuestos en ese momento, también de la posibilidad, sobre todo por el retorno de dividendos que atraía esta reforma, que pudieran retirar importantes sumas de inversión extranjera directa o ya no ser canalizadas a proyectos mexicanos. Y creo que más bien, si hay una forma de detener ese flujo, tú me lo dirás mejor, o se ha detenido el flujo de inversión extranjera, pero no por la reforma fiscal, sino por otros factores. En particular el Tratado de Libre Comercio, creo. Cuéntanos esto. Sin duda. A ver, la tasa de impuesto sobre la renta es una de las decisiones que toma una empresa transnacional para decidir invertir o no en un país. Pero no es la más importante. Tenemos factores como la mano de obra, el tipo de cambio, la logística, etc. Entonces, lo que hemos vivido en estos 6 meses ha sido que el tema de la reforma fiscal se fue clarificando. El tema de las elecciones se dio de una manera contundente, inobjetable y ejemplar. Fernando, ¿cuáles son de estos riesgos que se están incorporando? Y quiero preguntar si específicamente están estos temas que parecen bastante silvestres, tropicales, pero que están en la agenda ciudadana. La inseguridad, que si la detención del Betito, la violencia callejera, el asalto en carreteras. El Estado de Derecho. El problema del deterioro de la seguridad pública y Estado de Derecho vienen si están incorporados en esta ecuación, en esta matriz de riesgos. Desde luego que están incorporados. Déjame platicarte un poco. Pero ya desde hace un buen tiempo. Sí, pero ha ido en... Y déjame platicarte un poco. En el IMEF, con los 17 comités técnicos nacionales que nosotros tenemos, hicimos un trabajo desde enero de integrar una agenda
de propuestas en los candidatos en ese entonces y ahora al nuevo gobierno, ¿no? Y lo que hicimos fue hacer un análisis y decir, bueno, México crece a tasas del 2%, crece en el promedio de lo que crecen los países de la OCDE. Pero, ¿qué es lo que está pasando en México que no crece a mayores tasas? Porque hay países que están creciendo a tasas del 4%, del 3%, del 5%. ¿Por qué México no logra romper la barrera? La pregunta. Parece que nada más comemos frijoles y tortillas. Esa fue la pregunta que nos hicimos nosotros en el Consejo Técnico del IMEF. Y nos pusimos los 17 comités técnicos a analizar y a definir por qué. Y lo que encontramos es que existen en la economía mexicana inhibidores del crecimiento, inhibidores del desarrollo. El primero de ellos, la falta de una reforma fiscal que no solamente incentive las inversiones, pero que también incluya o agregue mayores contribuyentes a la base. O sea, que paguemos impuestos más personas. Pero hoy tenemos la base de contribuyentes más grande que hemos tenido en México, casi 60 millones de contribuyentes inscritos en la base del impuesto sobre la renta. El problema fundamental es que de esos 60 millones de contribuyentes, 40 no contribuyen. Pues entonces no, va a acabar pero, pero volvemos al mismo tema. 40 no contribuyen porque una muy buena parte, el 30% está en informalidad, y otra muy buena parte pues es pobre de pobres. Y recordemos que la reforma fiscal del 2014 fue altamente exitosa en materia recaudatoria. Esa es la realidad. Gracias a esa reforma fiscal, en México logramos disminuir la dependencia de los ingresos petroleros y entonces con los ingresos tributarios pudimos hacer frente a nuestros evitar gastos. La recesión, porque imagínate. En otro momento una caída de los ingresos que nos hubiera tuvimos mandado nos a la hubiera lona. llevado a la recesión. Correcto. El segundo gran inhibidor que nosotros identificamos es la falta de incorporación de tecnologías de vanguardia a nuestros procesos en las empresas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, déjame ponerte un ejemplo. En Estados Unidos, los periodos de crecimiento, de expansión económica, típicamente duraban 5 años. ¿Okay? Hoy estamos entrando al 9º año de expansión económica en Estados Unidos. ¿Okay? La pregunta que se hacen todos los investigadores económicos Pero con Clinton también tardaste 10 años, una década impresionante. Justamente lo que estábamos analizando nosotros es que cuál era la razón que hacía que el periodo de expansión de 5 años creciera a 9. Y justamente la tecnología era la respuesta. Las empresas americanas han invertido ¿qué nivel grandes... de productividad e inteligencia claro. tienen, no? Sí, y entonces esto ha hecho que los ciclos de expansión económica sean mayores. Cualquier servicio de entrega hoy por Internet, que esté domiciliado en Estados Unidos, te resuelve todo en el momento en que le das el clic. La eficiencia... Lo que acaban de decir, ¿no? Que crean su agencia de seguridad nacional satelital. Sí. O sea, su visión hacia satélite y hacia el mundo. Y aquí le invertimos 80 millones de pesos a la agencia satelital mexicana. Pero ni siquiera hacemos investigación satelital, contratamos toda la tecnología. O sea, eso es lo que dice. Claro. Nosotros tenemos que cambiar eso. El tercer gran inhibidor del crecimiento económico en nuestro país es la falta de una mano de obra calificada, capacitada, que nos permita pasar del hecho en México al creado en México, al diseñado en México, al programado en México. ¿Okay? ¡Wow! Del hecho en México al creado. Esa está buenaza, ¿eh? El cuarto gran inhibidor del crecimiento en nuestro país, de acuerdo a nuestro análisis, es el combate a la corrupción. Una corrupción que tiene que ser vista desde dos ángulos. Sí, y que tiene que ser analizada, Oscar, desde 2 ángulos. Desde el ángulo del servidor público, que se permite corromper, y desde el ángulo del empresario que corrompe. Hasta del ciudadano. Y del ciudadano que corrompe. Porque simple y sencillamente no tiro la basura donde debo. Necesitamos entender... Y eso también es corrupción, ¿eh? Necesitamos entender que el problema de la corrupción lo tenemos que atacar desde 2 ángulos, no desde uno. Desde la casa y... Correcto, y empieza desde la casa. Y el último empieza de la casa para el empresario, para el trabajador y para el trabajador del servicio público, ¿eh? O sea... Para todos. Es un tema que empieza, como bien dice Alicia, desde casa, desde educación, desde ética. Y el último gran inhibidor, Oscar, es la falta de un Estado de Derecho, que justamente era lo que comentaban Mauricio y tú hace unos minutos, ¿no? Un Estado de Derecho que permita alojar a las inversiones en nuestro país, no solamente las inversiones internacionales, sino las inversiones domésticas, y darles una certeza jurídica, una continuidad, una capacidad de albergarse en un ambiente seguro,
no solamente en la parte legal, sino también en la parte física. No tener violencia. No es una casualidad que los estados donde menor violencia hay mayor crecimiento económico. Pero quitar estos inhibidores o reducirlos... Aunque ha crecido la violencia aún en esos estados, aún en Guanajuato, que es lo que por preocupa, ejemplo, ¿no? Querétaro. A ver, reducir estos inhibidores nos va a llevar tiempo y mucho esfuerzo. Pero hay que empezar. Pero hay que hacerlo, porque Bueno, si no... no, sí, ya sabemos, pero ahora sí, como diría mi abuelita, ¿por dónde empiezas a recoger tu tiradero, chamaco? Bueno, lo que hicimos en el IMEF fue, lo primero que hicimos fue identificar cuáles eran esos inhibidores y cuáles deberían de ser parte de la agenda financiera del país. Y lo que hemos estado haciendo desde entonces es comunicar en cada uno de los nichos que tenemos con nuestras empresas, con nuestros afiliados. Hemos ido a todas las secretarías que tienen que ver con el gabinete económico a entregar esta agenda de estos inhibidores del crecimiento y a trabajar en pro de políticas y mesas de trabajo que permitan crear las herramientas para combatir estos inhibidores y entonces no volverlos cambiarlos de ser unos inhibidores a ser unos impulsadores. Hemos tenido un año errático en materia de inflación y con una política monetaria restrictiva, tasas altas, 2 veces incremento, en un entorno internacional extraño porque al mismo tiempo el capital está buscando irse a Estados Unidos pensando en que va a subir pronto la tasa. ¿Estos factores cómo impactan a las finanzas, a la estructura de las finanzas de las corporaciones y empresas nacionales? Lo que hemos visto es que la inflación del 7% ha ido bajando a niveles del 4%. Nosotros esperamos cerrar... del 5. Nosotros esperamos... De 4.8 pegando al 5. Sí, Del 4 para el 5. Nosotros esperamos que vaya cerrando, que cierre el año a niveles de 4.15, 4.20%. Pero todavía lejos del objetivo... Del Banco Central, que es del 3%. ¿Cuál? De 3 a 4, ¿no? Ahí también es más menos 1. El objetivo del Banco de México es del 3%, un punto arriba, un punto abajo, ¿no? Luego hablemos del tipo de cambio. El tipo de cambio, pues evidentemente al principio había mucha incertidumbre sobre el proceso de las elecciones y después de las elecciones empezó a bajar un poquito este proceso de incertidumbre y se empezó a despresurizar el ambiente en los mercados. Y esto el tipo de cambio lo ha visto y el precio se ha apreciado con relación al dólar. El último de los factores que tú comentabas es la tasa de política monetaria. Evidentemente, mientras la inflación esté a la alza, la tasa de política monetaria tiene que ir a la alza porque es el instrumento que se utiliza para controlar la inflación, ¿no? Pues Fernando López Macari, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, realmente muy ilustrativo, pues conocer cuáles son los inhibidores, cuáles son las expectativas. Y las responsabilidades de todos, ¿eh? Ah, pues sí, a final de cuentas, sí, ahora sí. No solamente es el que mata a la vaca, sino también el que le cobra la vaca. Ándale. Gracias, Fer, por estar Muchísimas aquí. gracias. En la Encantado. billetera, que se repita. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.